Bienvenidos a este último panel de nuestro foro del día de hoy sobre fuerzas militares, la contribución que las fuerzas militares pueden hacer a la construcción de este proceso de paz. Creo que es uno de los temas más importantes sobre los que hemos reflexionado hoy. Y creo esto sinceramente porque hay una cantidad de preguntas en el debate que no necesariamente tienen respuesta y sobre las cuales a veces se deja un poco atrás el tema. Preguntas que tienen que ver desde la seguridad jurídica de los soldados y los oficiales hasta las funciones nuevas de las fuerzas militares en el eventual escenario de lo que hemos llamado aquí posconflicto, postacuerdo, postfirma. Hay una cantidad de preguntas y las fuerzas militares son y seguirán siendo un actor vital para nuestra república. Por eso y para esa reflexión entonces nos acompañan un grupo de oficiales retirados, por supuesto comenzando con nuestro querido general Jorge Enrique Mora, que es miembro del equipo negociador, quien ya habló esta mañana. Tendremos también al general Jaime Ruiz, que es el presidente de la Asociación de Oficiales en Retiro. Esta asociación es la agremiación que reúne a los militares retirados. Algunas veces en el debate se les califica como la voz de las fuerzas militares, ya que lógicamente las fuerzas militares no pueden deliberar. Y tenemos al mayor general Eduardo Herrera Verbel, rector de la Universidad Militar Saliente, entiendo, ¿no, mi general? Muy bien, después de una excelente función en la Universidad Militar, de la cual una vez fui parte. Muy bien. Creo que deberíamos comenzar esta reflexión con una pregunta muy general y tal vez, pues teniendo en cuenta que ya el general hizo una presentación y lanzó algunos puntos interesantes de discusión, podríamos reflexionar sobre las fuerzas militares en todo este proceso. ¿Cómo se ven las fuerzas militares en todo este proceso de negociación en puntos muy específicos como el cese bilateral, tal vez sobre la concentración que ya se ha mencionado, y para aterrizar después en algunos puntos específicos? Entonces, ¿cómo ven ustedes a las fuerzas militares en este proceso? Y tal vez responder la pregunta principal del foro, y es ¿qué contribución principal podrían ofrecer las fuerzas militares en este proceso? Comienzo, mi general Herrera. Va del menos antiguo al más antiguo. Muy buenos días, un saludo de agradecimiento a los organizadores, al doctor Carlos Holmes, a los distinguidos asistentes. Yo quisiera apartarme un poco, se lo dije a Oscar antes de iniciar, porque creo que hay un matiz diferente de lo que he escuchado en toda la mañana, y es relacionado con el cese bilateral. Y aquí se planteaba en el panel anterior, por parte del doctor Yepes, que en La Habana se negocia con la sociedad y no con el gobierno. Y si es así, a mí me parece que debemos analizar el concepto de cese de hostilidades como soporte de un cese bilateral. Y por eso digo que tiene un matiz diferente y pido unos minuticos para desarrollar dos ideas que podrían complementar la reflexión de toda la mañana. ¿Qué es un cese al fuego? Es la suspensión de operaciones militares ofensivas entre dos partes vinculadas a una confrontación armada. El cese que permite dejar de afectarse, pero en el marco del conflicto colombiano, el cese de hostilidades tiene un alcance diferente. Es el ambiente en que se desarrolla la guerra y su contexto, y supone cesar aquellas acciones no relacionadas directamente con la confrontación. Entonces, si necesitamos negociar con la sociedad, en apoyo de la idea del doctor Yepes, lo ideal sería que ese cese de hostilidades soporte con credibilidad y confianza un cese bilateral. ¿Cuáles son esas sanciones? Yo traía relacionadas algunas, pero sigue lista, voy a mencionar solamente 6. Secuestros, retenes ilegales,
proselitismo político armado, intimidación, terror, justicia revolucionaria, desaparición forzada, asedio económico, confinamientos. Son una serie de hostilidades que se hace hacia la población. Entonces, ¿cuál es la primera idea que quiero compartir con ustedes? Un cese al juego y de hostilidades bilateral o unilateral, temporal o definitivo, como se defina, debe ajustarse a la complejidad del conflicto colombiano. ¿Y cuáles son algunas características de esa complejidad? Y esto puede sonar muy académico, pero vengo de un ambiente académico. Yo quisiera expresarles a ustedes unas 4 o 5 características. Es un conflicto de baja intensidad que no demanda que todo el país esté en plena guerra y abierta. Es un conflicto armado prolongado, pero ¿hacia dónde quiero hacer el énfasis? Un conflicto que se ha insertado en la cotidianidad de la gente con diferentes expresiones y modalidades que yo llamo acá las lógicas de la guerra. Entonces, ¿cómo pretender llegar a un cese bilateral sin haber mitigado o suspendido el cese de hostilidades hacia la población colombiana? ¿Cómo va a ganar confianza un proceso de paz que no suma credibilidad y hechos de confianza a través de la suspensión de esas expresiones o lógicas de la guerra que lo afectan diariamente? Es muy fácil operativizar un cese al fuego, pero es muy difícil llevar a cabo un cese de hostilidades. La segunda idea que quisiera compartir con ustedes, ya voy a finalizar, Oscar, en unos 3 minuticos, es la siguiente. ¿Cómo dar prioridad a un cese de hostilidades o de acciones hostiles, gradual o total, en el marco de un cese bilateral, definitivo o temporal? Lo primero que se viene a la mente es: la guerrilla no lo va a aceptar. Claro que no lo va a aceptar. ¿Dónde está la presión que se debe hacer en ese sentido? De que la guerra no sea siempre atada a los pobladores de las regiones rurales. ¿Y qué va a argumentar la guerrilla? Que eso hace parte de su control de territorios y poblaciones, y que cómo se financian. Y es aquí donde tal vez dejo como una reflexión académica. Tarde o temprano habrá que mirar la financiación. ¿Cómo hacer viable entonces un cese al fuego y un cese de hostilidades? Hay que tener claro sus diferencias. Hay que considerar el conflicto armado colombiano netamente su afectación rural. Hay que pensar con voluntad y creatividad en cómo cesar las lógicas de la guerra que diariamente afectan la tranquilidad de nuestras gentes. No es un cese bilateral al fuego para hacernos pasitos. No es. Esa es la razón de ser. Es para mitigar o erradicar las expresiones de violencia y de hostilidades que reciben a diario nuestros pobladores, y especialmente en el campo. De nada serviría, y con esto finalizo la segunda idea para llegar a una propuesta académica. De nada serviría cesar los combates entre las Fuerzas Armadas y la guerrilla si la gente del campo sigue atada a la guerra, con las acciones hostiles, por las presiones y vejámenes de la guerrilla. No es legítimo hacerlo, a mi modo de ver. La guerrilla tiene la prueba reina de cesar sus hostilidades para crear un ambiente propicio y favorable al cese que se determine en la mesa. ¿Qué hacer entonces? Y parto de unas premisas. Primera, un cese al fuego y hostilidades. ¿Cómo se defina? Lo que se ha denominado desescalamiento debe ser progresivo. Primer criterio, progresivo.
progresivo en cuanto se avanza hacia el fin del conflicto armado, que es el objetivo y el efecto buscado. La progresividad se podría medir en 3 dimensiones. Con esto finalizo. Primera dimensión: ir cesando las acciones por niveles articulados. ¿Cuáles niveles? Alto el fuego, cese a la infraestructura económica y bienes públicos y cese de hostilidades hacia la población. ¿Cuál es el orden? En mi modesto modo de pensar, primero el cese de hostilidades a la población y de ahí que se venga lo que se decida en la mesa. ¿Cuál sería el segundo nivel? Ir cesando las acciones en el tiempo. En el tiempo, en la mañana se habló por parte de todos los panelistas, tocaron algunos de estos temas. ¿Qué quiere decir ir cesando las acciones en el tiempo? Antes de la firma del acuerdo final y durante la etapa de transición al DDR. Ahí va a haber un espacio también para consolidar la erradicación definitiva de las hostilidades hacia la población. Si eso se hace de manera progresiva, se va generando un ambiente propicio y se va distensionando la mesa de conversaciones. Y la tercera dimensión: ir cesando las acciones por zonas de conflictos de mayor envergadura o afectación, gradualidad, donde hay más daños colaterales con la población, es donde se debe iniciar con mayor premura esta prioridad en cuanto al cese de hostilidades. Y finalizaría, distinguidos asistentes, con estas 4 interrogantes que podrían ser, rector, para otra oportunidad desarrollarlas. ¿Cómo gestionar la madurez del conflicto armado y de la mesa de conversaciones? La madurez de la sociedad colombiana ha llegado para cerrar este conflicto, para aceptar un cese bilateral y otras acciones de desescalamiento. Llegó el momento de superar las conversaciones en medio de la confrontación armada. ¿Estamos preparados para ello? Y 2 finales. ¿Qué prima? ¿La guerra en Colombia o la paz en la mesa de conversaciones? Y finalmente, ¿qué está supeditado a qué? ¿La paz a la guerra o la guerra a la paz? Oscar, gracias por tenerme esta paciencia, pero quería expresar estas ideas antes de iniciar pues el debate acá del panel. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Creo que lo que dice el general sería interesante escuchar alguna respuesta del general Mora más adelante, en el sentido de la reflexión sobre esta idea de progresividad, hasta qué punto es posible o si se ha considerado en la mesa, y sobre todo nos hablaban esta mañana de la diferencia entre cese bilateral, o por lo menos cese al fuego, y cese de hostilidades, y parecería que ya se considera en este momento en La Habana esa idea de cese de hostilidades. Entonces, ¿hasta qué punto las reflexiones del general ya están en la mesa, ya se están discutiendo? Ese punto que nos leía esta mañana en algún comunicado, ¿hasta qué punto ya estamos hablando de cese de hostilidades y no solamente de un cese al fuego? Y sería interesante escuchar como esas reflexiones. Pero primero escuchemos al general Ruiz sobre la reflexión general. Ya estoy. ¿Ya sirve? Sí, está bien. Okay. Bueno, sobre este tema, cuando se escuchan tantas cosas en relación con algo que nos preocupa a todos, como es la paz de este país, se fijan posiciones, se hacen aclaraciones, se citan cosas que ya se han dicho, se habla del proceso de negociación, se formulan académicamente una serie de consideraciones. Entonces surgen más preguntas que respuestas. Es la realidad. A ver, desde ACORE, la asociación que yo presido, y que por fortuna hemos logrado una integración con 18 asociaciones más de las fuerzas militares y de la Policía Nacional para discutir estos temas. ¿Cómo vemos el proceso? El proceso lo vemos una situación bastante difícil, bastante crítica. Un proceso que no avanza. Un proceso que llega a los 3 años, donde no hay respuestas claras. Un proceso de un gran secretismo
y generó confusión y dudas. Y de todas las dudas surgieron también muchas especulaciones por la falta de información. Surge de un momento a otro, y eso porque lo filtró las FARC, los preacuerdos sobre 3 puntos que se venían discutiendo en relación con el tema agrario, con el tema político y en relación con las drogas ilícitas. Las FARC los da a conocer primero a través de su página ANCOL, progresivamente, sistemáticamente. Cuando eso ocurre, el gobierno se ve la obligación de decir que eran ciertos y públicamente se dan a conocer como preacuerdos concedidos en la mesa de negociaciones. Surgieron muchas preocupaciones frente a esos preacuerdos. En el tema agrario, ¿no?, se puso en duda lo que era la vigencia de la propiedad privada. No había claridad. Había muchos qués, pero pocos cómo. Seguían las dudas. En el tema de erradicación de cultivos, por ejemplo, lo que allí se decía como preacuerdo se veía como una cosa como no muy clara ni muy consecuente con la realidad de lo que debía ser. Era la suspensión total de esta actividad ilícita. En el tema político ya surgió la opción de otorgarle en zonas determinadas, las famosas zonas de reserva campesina, que podrían ser los lugares geográficos que se determinaran, las opciones de curules, ¿no?, por parte de quienes habitaban esas zonas y tener esa representación en la Cámara de Representantes. Es decir, una generosidad, ¿no?, excesiva, continua, constante, permanente. Veíamos que eran más los logros por parte de las FARC en este proceso de negociación que las imposiciones del Estado colombiano. ¿Qué hacíamos en la CORE? ¿Qué hacíamos en esta mesa? Discutir constantemente, fijar posiciones, bajo una aclaración. Bajo ninguna circunstancia hemos adquirido compromiso político de tipo partidista. Sin embargo, para desconocer nuestros legítimos pronunciamientos, se nos señaló como grupo de oposición política al gobierno. Esa fue la fórmula o la estrategia para quitarle piso a nuestros pronunciamientos. Pero esto que surge de qué? Es que nosotros, los de mi generación, somos viejos guerreros que hemos peleado por este país en los últimos 50 años. Hemos estado hoy en el campo de combate, enfrentando distintas amenazas de distintos grupos armados. En mi condición de subteniente, a los comienzos del año 60, estábamos enfrentando los rezagos de la violencia política, de aquella que surgió años atrás en los llanos orientales y que se convirtieron en grupos armados ilegales con una virulencia y una actuación no desenfrenada. Algunos seguramente, tal vez las personas mayores, pueden recordar el nombre de Sangre Negra, Desquite, Tarzán, otros tantos. Esos fueron los herederos de ese tipo de violencia. A eso los enfrentamos. Vivimos también el nacimiento de las FARC, del ELN, del EPL y de todas estas organizaciones. Los enfrentamos también. Conocimos procesos de negociación que se dieron con los distintos grupos. El más importante hace 3 años en el gobierno del presidente Betancur, el famoso pacto de la Uribe con las FARC. 12 puntos en que el Estado entregó todo a cambio de nada. Negociación que se hizo a espaldas del país, a espaldas de los militares. Un grupo de amigos muy selecto del presidente de la República manejó el proceso dentro de un secretismo total. ¿Qué pasó? Al final de ese proceso, las FARC se robustecieron, crecieron, se triplicaron, se dispersaron en el territorio nacional y obtuvieron ocupación geográfica de muchas zonas que antes no tenían. Eso lo hemos vivido. Vivimos también, en la época del Caguán, lo que aconteció en esa negociación en el gobierno del presidente Pastrana. Todo esto ha beneficiado a las FARC. La conclusión elemental ha sido para las FARC
más inclinadas a utilizar el proceso que lograr la paz. Entonces nos preocupa que esos mismos errores, esos graves errores del pasado se vuelvan a repetir. Y ese es nuestro pronunciamiento legítimo, institucional. No nos hemos dejado meter cucarachas en la cabeza como alguna vez se nos dijo en la escuela militar por los grupos de oposición política. Es el razonamiento de esta experiencia, lo que hemos vivido. Y esos son los aportes. La pregunta es, ¿qué podemos contribuir? ¿Qué no hemos hecho? Y nos hemos pronunciado a través de esta mesa permanente de las asociaciones, en cartas privadas al señor presidente de la República, a la opinión pública, cuáles son nuestras preocupaciones para que no repitamos errores. Por ejemplo, así brevemente, por decir algo, este tema de la entrega de armas. Solo hasta ahora volvió nuevamente a decirse por parte del jefe de la delegación de Cuba de que habrá entrega. Es la exigencia del gobierno. Es que si no hay entrega, no hay garantía de no repetición. General, una cosa es que de lo que usted dice me surge a mí una inquietud. Esta mañana nos decían el proceso, el objetivo último del proceso es que las FARC entregue las armas y luche por su causa a través del sistema político. Es decir, el objetivo del proceso no necesariamente es exterminar a las FARC, acabar con esta gente, sencillamente quitarle el peso de las armas a una actividad que se pueda hacer dentro del proceso político. Cuando usted habla sobre la posibilidad de las FARC de que llegue a la Cámara de Representantes, de que forme partidos políticos, noto una oposición muy dura frente a esa posición. La pregunta ahí sería entonces, ¿cómo verían ustedes esto entonces? Si las FARC no va a convertirse en una especie de partido y no va a tener alguna representación, ¿cómo verían ustedes la solución? A ver, buena pregunta porque permite aclarar muchas cosas. A las FARC no hay que exterminarlas, ni militarmente, ni en su intención política. Antes, por el contrario, si su verdadera intención, ¿no?, de paz es ese, bueno, recurra a los recursos que le da, utilice los recursos que da el sistema democrático y participe en la vida política de la nación. Que lo hagan, ¿no?, abiertamente dentro de la legitimidad. Es que se está negociando con ellos para que se reincorporen, ¿no?, al sistema democrático y constitucional de este país. No hay que crearles otra constitución ni crearles un país distinto para que lleguen allí, ¿no?, y hacer uso de lo que ellos pretenden. Eso está muy bien. Entonces, para cerrar acá el tema, ¿no?, esto de las preocupaciones es lo que realmente, ¿no?, ha sido producto de estas 18 asociaciones. Yo creo que no somos 18 equivocados. Tengo la certeza absoluta de que no somos 18. Y lo hemos debatido en foros, en distintas circunstancias, en distintos escenarios. Entonces, eso es lo que realmente nos preocupa. Ojalá que la paz se logre. Somos los más interesados en lograr la paz. Repito, no queremos exterminar las FARC. Si las FARC en un momento dado, ¿no?, resuelven irse a la guerra, ¿no?, habrá que confrontarlas con todo el potencial, ¿no?, militar que tengamos y de policía para obligarlas sin exterminio a que acepten, ¿no?, las imposiciones del Estado en un proceso de negociación y no como se está dando ahorita. Así pues, de que el pueblo colombiano debe tener la tranquilidad y la seguridad de que si no se logra la paz, porque lo dijo el presidente hace poco, o a las buenas o a las malas, entonces si es a las malas, hay acción militar, y tenemos una fuerza militar y una de policía suficientemente preparadas para lograrlo. Necesitamos tres cosas que yo personalmente se lo dije al presidente de la República en alguna ocasión. Necesitamos la protección jurídica de nuestros combatientes. Necesitamos la voluntad política del Estado completo, no solamente el Ejecutivo y el Legislativo, sino también de la rama judicial que no ha sido tan esquiva. Son cosas que son importantes. Ese es el plan B. Bueno, esto podría darse para otra serie de consideraciones, pero tengan la certeza de que nosotros como militares ni somos ultraderecha, ni somos tiburones, ni somos escuálidos, como se lo ha querido señalar, ¿no?, despectivamente en algunas ocasiones, ni somos enemigos de la paz. Queremos la paz. Somos los que más sufrimos por circunstancias de esta guerra. Gracias, general. Bueno, hay otra serie de comentarios allí, pero sería interesante entonces que el general Mora nos contara sobre esa visión del general Herrera
y si tal vez existen algunos comentarios específicos sobre la posición de ACORE en general. Bueno, muchas gracias. Me he olvidado, doctor Carlos Holmes, y aprovecho la oportunidad porque la mañana de hoy ha transcurrido de la manera más interesante en el tema del proceso. Yo llevo 3 años allá sentado y hoy he visto diferentes estamentos, organizaciones, grupos políticos, las asociaciones de militares retirados, en fin, y ha sido de la mayor importancia, total de que muchas gracias a la universidad, al tiempo y a la organización Hans Seidel. Esta mañana yo traté, y voy a hacer énfasis nuevamente para referirme a la pregunta, hay que tener claridad sobre lo que estamos hablando del cese unilateral de fuego y el cese bilateral de fuego. En este momento está vigente el cese unilateral por parte de las FARC. Y en la mesa de conversaciones estamos hablando para llegar al cese bilateral y definitivo, aquel que se pondrá en ejecución el día que se firmen los acuerdos. Para eso está ese grupo de generales, de militares y de general de la policía, hablando con las FARC, sentados allá todos los días, mirando a ver cuál es la mejor fórmula y cómo se llega a la concentración y cuántos puntos y qué puntos y cuántos hombres y van a salir y no van a salir y cómo entregan las armas y cuándo entregan las armas, se desmovilizan, no se desmovilizan, se reincorporan, no se reincorporan. Ese es el tema que está hablando allá ese grupo del gobierno con las FARC para lograr buscar un acuerdo sobre el fin del conflicto, el cese bilateral y definitivo de fuego y de hostilidades. Entonces tenemos dos situaciones, dos circunstancias perfectamente claras y definidas. Pero esta mañana yo hice una aseveración con relación al cese unilateral. Me preocupa la unilateralidad de esa figura. Me preocupa esa zona gris que representa esa figura. Me pregunta el tiempo que vaya a durar esa figura. Cada día se corre el riesgo de que ese tema del cese unilateral se termine. Cada día, cada hora, cada minuto se corre el riesgo. Y por eso esa preocupación que tengo, y por eso la afirmación que hice, prefiero el cese bilateral, que es una figura concreta, clara, definida, en cuanto a la concentración de las FARC, en cuanto a la actitud de la seguridad de las fuerzas militares. No tendrán duda de ninguna clase las fuerzas militares ni la policía que están las FARC en un sitio y que lo que haya fuera de ese sitio hay que combatirlo con todo el peso del Estado. Eso es preferible a esa zona gris de la unilateral, del cese unilateral. Y me preocupa que la unilateralidad del fuego nos lleve a una situación de confort en el cual duremos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 meses en el concepto del cese unilateral, corriendo el riesgo cada minuto y cada hora y cada día de que esa figura se acabe. Y el hecho de acabar la figura del cese unilateral, correríamos el riesgo de acabar con el proceso. Por eso es mejor la seguridad. Por eso es mejor que las FARC se definan si realmente quieren llegar al fin del conflicto. Y si quieren llegar al fin del conflicto, tenemos que llegar a la finalización del conflicto y a la concentración, al cese bilateral y definitivo de fuego y de hostilidades, a la cual se refería el señor general Herrera. Hay que tener claridad en esa figura y hay que tener la diferencia de los momentos y de las situaciones de cada una de ellas para que no tengamos confusión. Y en eso quiero hacer claridad y me quiero afirmar. Yo creo que los militares tienen, y lo decía esta mañana, 6, 7, 8 procesos hemos realizado aquí en Colombia. Realizados, exitosos, la mayoría de ellos,
con la entrega de las armas de los grupos, con la desmovilización de los grupos, con la reintegración de los grupos a la vida social y económica del país. Esos han sido modelos exitosos. Y han sido modelos con concentración de los grupos y con la destrucción de las armas. Eso ha sido así. Y en este momento las FARC tienen que saber que el país no acepta una figura diferente a que las armas de las FARC sean destruidas, desaparezcan, y que las FARC tengan la decisión de incorporarse a la sociedad colombiana, a participar en la política, en las condiciones constitucionales, en lo que le impone la legislación colombiana, las leyes, las costumbres, la sociedad. A eso tienen que llegar las FARC y a eso tienen que definirse rápido. Me preocupa el tiempo, lo decía esta mañana. Vamos a cumplir 3 años y las encuestas nos demuestran que el país, con el paso del tiempo, cada día es más escéptico con relación al proceso. En la comisión estamos allá sentados con las FARC para ser exitosos, no para fracasar. Y ser exitosos quiere decir lograr el fin del conflicto con las FARC, lograr que las FARC se concentren, entreguen las armas, abandonen todas las acciones armadas que están haciendo y se incorporen a la sociedad colombiana como un partido político. Eso es lo que quieren los colombianos. Yo creo que los colombianos no estamos enemigos del fin del conflicto. El problema es, les preocupa a los colombianos el cómo. Y eso es lo que queremos como equipo, llegar a que ese cómo sea aceptable y bien recibido por la sociedad colombiana. Gracias, general. No nos queda mucho tiempo. Voy a hacer una pregunta que puede llegar a ser un poco polémica, pero creo que es el escenario en el cual la podemos responder. De cierta forma se ve en el debate y se escucha en prensa, muchas personas lo dicen, hay una especie de tal vez descontento dentro de las fuerzas militares con lo que está pasando en el proceso de paz. No lo quiero ver como algo sistemático, no lo quiero ver como algo generalizado, pero se escuchan voces. General sabe, yo fui oficial del Ejército Nacional, tuve el honor de portar el uniforme como ustedes, y tengo grupos de WhatsApp y todas estas comunicaciones donde uno está en contacto con sus amigos que son militares activos en este momento. Y puede no ser la misma idea de todos, sino puede no ser la generalidad, pero sí hay personas que dudan mucho, que dudan de lo que está pasando en La Habana. Y de cierta forma las fuerzas militares son aprovechadas políticamente. Entonces los políticos dicen, las fuerzas militares piensan esto, con fin de encontrar un rédito político. Pero se escuchan estas voces. La pregunta es, ¿creen las fuerzas militares en el proceso de paz? Por supuesto, no quiero que ustedes lo digan como si fueran voceros de las fuerzas militares, pero sí conocen la institución, conocen muchas personas que están adentro, y sería interesante discutir este tipo de preguntas. ¿Hasta qué punto las fuerzas militares creen en lo que está pasando? General. Gracias. Unas contribuciones que, no hice el planteamiento en mi primera intervención y termino rápidamente. ¿Cuáles son las contribuciones que pueden dar las fuerzas militares en este momento tan decisivo de nuestra patria? Generar confianza al pueblo colombiano, que la seguridad está en buenas manos y que su misión no va a estar en ningún desmedro. Acompañar la decisión que tome el pueblo colombiano y sus gobernantes. Ese es el respeto a la institucionalidad que hemos hecho gala desde toda nuestra vida republicana. En lo que corresponda a garantías, dar la seguridad necesaria a quienes quieran dar el paso de vuelta a la legalidad o hacer un tránsito a la política sin armas, y hacer la asesoría necesaria que demande el alto gobierno para la búsqueda y construcción de esta solución política. Yo no creo que estas fuerzas militares que han dado muestra
en todo el desarrollo y acompañamiento de la vida republicana del país vaya a estar desmotivada o desmoralizada. Son unas fuerzas militares respetuosas del poder civil y que están también claramente comprometidas con la misión constitucional que les asiste. Y también quiero decir algo con toda responsabilidad, que los militares retirados no interpretamos ni somos voceros de las fuerzas militares en actividad. Bueno, la respuesta es simple. La paz se logra o con victoria militar o negociada políticamente como se está haciendo ahora por parte de este gobierno. Eso impone un proceso. Desde el momento mismo en que se anunció el proceso, lo acompañamos, franca y decididamente. Y en la medida que se dieron una serie de cosas y cuestionamientos, y colocó ese proceso en posición crítica, hicimos las recomendaciones constructivas para que se hicieran los correctivos apropiados. De eso la verdad es que no hubo respuesta de quien tenía que tomar la decisión. Entonces optamos por irnos a otros sectores de la vida nacional para ser escuchados y formular nuestras respetuosas y juiciosas recomendaciones. Y nos metimos al Congreso de la República y nos fuimos a las distintas bancadas y comenzamos a promover una serie de conversatorios para discutir estos temas. El doctor Carlos Holmes fue un valioso partícipe, ¿no?, en estos procesos, como muchos otros más dirigentes de la vida nacional. Entonces, en ese campo que quede claro, ¿no?, las fuerzas militares, lo que pensamos nosotros corresponde exactamente a lo que piensa el común de la gente, el común de los colombianos. Si el 80% no cree en el proceso por las fallas que ha registrado, ahí estamos incluidos nosotros, pero queremos que el proceso salga adelante, de eso no hay duda, y por eso nuestros aportes son constructivos. No somos enemigos de la paz, necesitamos la paz y ojalá esta paz se lograra, ¿no?, firmar mañana mismo con la aceptación del pueblo colombiano. Sí. No, yo creo que la actitud de las fuerzas militares ha sido clara a través de toda la historia. Esta mañana le decía yo que llevamos 5 procesos de paz con las FARC. 5 procesos de paz con las FARC. Procesos de paz que han obedecido a decisiones del presidente, de la clase política, que le corresponde como presidente tomar esas decisiones. Y en todos esos procesos, las fuerzas militares y la Policía Nacional han apoyado y respaldado la decisión del gobernante. Y en este momento las fuerzas militares están apoyando y respaldando la decisión del presidente de la República. De eso no existe la menor duda. Pero no existe tampoco la menor duda de la capacidad que tenemos hoy en día de nuestras fuerzas militares y nuestra Policía Nacional. Son unas instituciones responsables, formadas, fortalecidas, respetuosas. Esas son nuestras fuerzas. Esas son las fuerzas que evitaron que se tomaran el poder las FARC por las armas. Esas son las fuerzas que garantizaron el sistema democrático en Colombia. Y esas son las fuerzas que hoy en día están dispuestas nuestros soldados, policías, oficiales, suboficiales, están dispuestos a dar la vida por los colombianos, defendiendo la sociedad y nuestro sistema democrático y económico. Pero yo esta mañana decía, en una situación de conflicto y de guerra, las decisiones políticas generan preocupaciones para los hombres que están allá en el campo de combate poniendo el pecho y muriendo y arriesgando su vida. Y eso es así, y eso es lógico, porque los militares son personas comunes y corrientes que piensan, que leen la prensa, que oyen las noticias, que ven la televisión y que sienten la guerra. Ellos también la sienten, más que cualquiera porque la están viviendo allá. Hay que entenderlos a ellos. Nuestras fuerzas son unas organizaciones potentes y legítimas,
y unas organizaciones comprometidas con nuestro sistema democrático y comprometidas con la sociedad y con los colombianos. Muchas gracias. Gracias. Quedan muchas preguntas en el tintero. Como ustedes pueden ver, aquí hay mucho para discutir, hay preguntas que se deben hacer. Es interesante seguir el debate en torno a las fuerzas militares en el conflicto, pero el tiempo se nos acaba. Así que pues agradecemos enormemente a los señores generales y a ustedes por atender esta mesa del foro. Muchas gracias. Gracias, profesor. No, a usted, general. Muchas gracias. General. Muchas gracias. General. Muchas gracias. Sí, claro.